una entrevista, en este caso, con Daniel Blanco, que es precandidato a senador por la lista Unidad de los Trabajadores. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está usted? Buen día. Gracias por atendernos y darnos unos minutos. Buen día, Indalecio. Soy precandidato del partido político Obrera, sí, de la lista Unidad por los Trabajadores. Así es. Sí. Eso, me faltó agregar el político obrera nada más cuando lo presenté, pero justamente así lo presentamos. Bueno, en primer lugar queríamos consultarle cuál es el estado de salud de su compañera de fórmula, de Raquel Gracino, que nos enteramos que fue afectada lamentablemente por la COVID-19. Bueno, ella está ahí internada, está contenida ahí en el sanatorio donde se están haciendo todos los cuidados. Y bueno, estamos a la espera de la evolución, que desde ya esperamos que sea positiva. Para nosotros es una persona muy importante, para la docencia ni le cuento. Ha habido una corriente solidaria muy importante en toda la provincia, de docentes alentándola, expresándole solidaridad y deseo de recuperación. Y bueno, acá lo único que quiero llamar la atención es lo siguiente: ella tenía 2 dosis. Y todos los elementos, no tengo yo la lupa como detective para determinar, pero todo indicaría de que se ha contagiado en una de las escuelas donde ella concurre, ahí en la zona de Lola Mora. El tema trae a colación lo que el gobierno provincial, inclusive el gobierno nacional, han proclamado de que las cosas han vuelto a la normalidad y a nivel educativo hay que ir a la presencialidad plena. Y bueno, acá tenemos un caso que desmiente esto. Y si esto no lo hacemos público nosotros, no se hacía público de ninguna manera, esto queda oculto al conjunto de la población. En el caso de ella, lo hizo público, lo habíamos conversado, era necesario, porque siendo una persona que, aparte de tener esa responsabilidad laboral, a su vez era candidata, y bueno, en todos sus movimientos políticos, laborales y personales, ha tenido contacto con su familia, que son personas mayores, etcétera. Todo se pone en riesgo cuando alguien tiene declarado la infección positiva. Entonces estamos haciendo fuerza para que se recupere, estamos tratando de hacer el seguimiento de todos los contactos conocidos que ella ha tenido algún tipo de vínculo, para que efectivamente se corte cualquier propagación. Es fundamental. Blanco, yendo ahora directamente a lo que viene de las PASO, ¿por qué no nos explica un poco qué ofrece Política Obrera, esta lista suya, y cómo se explica esta división y este cambio de nombre dentro de lo que es la estructura de su partido o de su grupo político? Mira, nosotros tuvimos una crisis en el partido en el 2019 por una divergencia política, que era la caracterización frente al derrumbe del gobierno de Macri, cuál era la posición que había que sostener en esa oportunidad. Y un partido político en general y un partido de izquierda con más motivo en particular frente a una crisis política tiene que tomar una posición de poder. De lo contrario, no es un partido político, es una sociedad
de buenas intenciones, pero no es un partido político. En ese momento sostuvimos un planteo que era la consigna que se coreaba hasta en los estadios de fútbol, fuera Macri, y planteamos como salida la Asamblea Constituyente Soberana. Y otro sector planteaba que eso era hacerle el juego al kirchnerismo, y que no había que plantear nada, que Macri tenía que completar el mandato hasta el 10 de diciembre. Una cosa desopilante desde el punto de vista de toda la historia de nuestro partido, Sí. de la historia de la izquierda socialista en el mundo, de los verdaderos partidos socialistas. Bueno, el resultado fue que se le dejó el vacío para que los kirchneristas y el Frente de Todos tuviera la mano libre, no hubiera una disputa por la salida política desde el lado de la izquierda. Entonces ellos explotaron a su favor el derrumbe del gobierno y pudieron ganar las elecciones cómodamente. La izquierda en esa oportunidad, como resultado de haberse salido del escenario, tuvo un derrumbe electoral en todo el país. Bueno, era un debate político. Todo debate político en un partido se tiene que dirimir debatiendo políticamente. Entonces nosotros le dimos expresión a través de un documento reclamando el derecho a tendencia que lo reconoce el estatuto partidario. Y la respuesta de la dirección circunstancial que tenía el partido en ese momento fue tomar una represalia que su escala no es inédita en América Latina entre los partidos de izquierda. Expulsaron a 1.200 militantes. Y bueno, esperamos un año a ver cuál era la evolución, seguimos elaborando políticamente, estudiando los problemas, etcétera, y como mantenían esta posición totalitaria, reñida con la historia, la tradición. Vos tenés que tener en cuenta, Indalecio, Sí. que los que fuimos expulsados somos de hecho los fundadores del partido. De Altamira, en mi caso. Bueno, y decidimos entonces recuperar los derechos electorales y comenzamos una campaña de afiliación, las adhesiones, afiliación, etcétera, teniendo presente que era la época de pandemia, o sea, corriendo los riesgos, hicimos la actividad y recuperamos la personería. Y bueno, en esas condiciones difíciles nos hemos presentado. Por eso cuando vos me presentaste Sí. y no nombraste a Política Obrera, yo te llamé la atención, en otro momento ni lo hubiera dicho, porque Política Obrera, como no es conocido como... entonces quería que se lo nombrara para que la gente se vaya habitualizando que los dirigentes que ha conocido durante 40 años acá en Tucumán, como es el caso mío, como es el caso de la propia Raquel Gracino, Ariel Osatinsky, etcétera, bueno, están con Política Obrera. O sea, prácticamente todo lo que era el anterior Partido Obrero, te digo el 90% o más, está todo con Política Obrera, todos. Toscano, Sí. sí. No, quería en el marco de toda esta situación y demás, quería preguntarle o darle la chance que le diga a nuestra audiencia qué es lo que proponen ustedes desde Política Obrera y por qué les piden el voto a la ciudadanía. Perfecto. Mira, la primera cuestión es el diagnóstico. Siempre el punto de partida para decir cuál es la propuesta es el diagnóstico. El momento que se vive es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque la crisis ha tocado fondo en todos los planos. Socialmente, en los últimos 100 años no se conoce un momento de derrumbe social como el que se vive en este momento. Lo de Alberto Fernández, que recibió como herencia un país quebrado, con una crisis social también tremenda,
Bueno, en lugar de contenerla y buscar la vía de superarla, bueno, la ha ampliado, se ha amplificado. Hoy el 50%, más del 50% de la población es pobre. Esto no lo vivió nunca el país. El 60% de los niños están en situación de pobreza. Los jubilados, vos te das cuenta, conoces, tienen un promedio del 80% de 25 a 26 mil pesos. Entonces, el primer problema que se tiene que atender es esta crisis social y cómo se sale de ella. ¿A dónde va a parar el dinero? El dinero que recauda el Estado y el dinero que emite el Estado, el Banco Central. ¿A dónde va? ¿Va a atender este tipo de necesidades sociales o va a atender otras? El 70 al 80% va destinado al pago de la deuda pública, que es una deuda ilegal, fraudulenta, usuraria, y a subsidiar a grandes capitales, a subsidiar empresas de transporte, a grandes empresas, a la obra pública privada, la subsidian, y a los trabajadores le han dejado, como uno diría, el resto, las migajas, inclusive por mandato del Fondo Monetario, como se decretó el IFE, se ordenó que se lo levantara. Y 9 millones de personas que recibieron el IFE quedaron sin esa ayuda, que era una miseria, pero era una ayuda, quedaron sin recibirla, sin atender de que como sustituto de esa ayuda hubiera un puesto laboral. El régimen argentino, o sea, el sistema de partido, gobiernos provinciales, o sea, la totalidad de las relaciones e instituciones políticas del Estado, están agotadas. Han pasado 205 años de la historia de nuestra independencia en adelante y no la clase dirigente, en sus distintas expresiones políticas, no garantiza el derecho al trabajo. Claro. No hay trabajo. Ahora están inventando un sistema, lo quieren imponer por vía legislativa en el Congreso, que lo intentó Macri y fracasó, el llamado empalme, por el cual en el trabajo agrario, pero también en las empresas industriales, los que hoy reciben un plan social van a tener que hacer contraprestación en el campo o en la empresa industrial. Y gran parte del salario va a estar pagado por ese plan. Claro. Entonces, hoy al pobre, al desocupado, que recibe un plan, es un planero. Y hago una apuesta, Indalecio, que ahora si se llega a imponer eso, el que va a recibir el plan va a ser el patrón, el capitalista. El capitalista que recibe ese plan, donde el Estado le paga el salario al trabajador, no va a ser calificado ese capitalista como planero. Va a ser como un hombre que está haciendo una construcción social o algún invento por el estilo. Te quiero señalar esto para mostrar hasta qué punto se ha llegado a una bancarrota, donde el capital ya no puede sostener lo que son sus relaciones normales en esta sociedad, donde el capitalista contrata a alguien a través de un salario, lo emplea y le paga el salario correspondiente. Claro, claro. Salario que debería corresponder a cubrir el costo de la canasta familiar, así lo dice la propia Constitución. Bueno, tenemos esa situación. Claro, no sucede ni lo uno ni lo otro. Claro. ¿Qué planteamos nosotros? Hay que cortar con la hemorragia de la deuda, ese dinero tiene que estar reorientado a rescatar el salario, tiene que cubrir el costo de la canasta familiar. No hay otra manera. Todo salario que sea por debajo de eso conduce a la pobreza. Tiene que rescatarse obligadamente a la jubilación. Tiene que ser del 82%. Está fijado por ley. Hay fallos de la Suprema Corte de la Nación. Claro. Nadie le hace caso. A esos fallos no existen, pero está el fallo. Le están confiscando, le están robando el Estado y los gobiernos, están robando sistemáticamente a los jubilados
y nadie dice nada. Miran para otro lado. Y la creación de puestos de trabajo. Faltan 5 millones de viviendas. Te dicen, quédate en tu casa por la pandemia. Sí. Y tenés 5 millones de familias que viven hacinadas o alquilando. Es un problema social terrible. Eso se soluciona ¿cómo? Creando un plan de viviendas populares. Seleccionando y estableciendo que determinada cantidad de baldíos, tierras fiscales, etcétera, tienen que tener por destino la creación de viviendas populares y un presupuesto destinado en ese sentido. Mirá, te voy a dar un par de datos, seguramente, no sé si lo conoces, pero la audiencia posiblemente no lo conozca. El Estado, a través de los subsidios de la emisión, ha emitido billones, con B larga, billones de pesos. Sí. Como los pesos eso no tienen un sustento material, genera obligadamente un proceso de inflación. Para evitarlo, se tiene que retirar los dineros de la circulación. Claro, sí. Entonces el Banco Central ha emitido un título que se llama la LELIQ, que se lo da a los bancos. Sí. Y los bancos le dan los pesos. Sí. El Banco Central agarra los pesos, los quema. Sí, es el proceso de esterilización que le llaman. Claro. Sí. Entonces, las LELIQ están siendo aceptadas por los bancos porque el Banco Central, o sea, por decisión del Estado, le paga el 40% de interés anual. En este momento hay emitidas 4.200.000 millones de LELIQ. Al 40% por año se tienen que pagar intereses por 1.400.000 millones de pesos. O sea, los bancos que no prestan, ¿no? que vivirían del crédito, ese es el sistema. Bueno, hoy no tienen un sistema de crédito. Hoy viven parasitariamente de este negociado, de este ida y vuelta, del Estado. con las LELIQ, claro, con bueno. el Estado. Y el Estado emite, ¿no es cierto?, dinero. O sea, significa que el Estado puede emitir, en lugar de emitir para los bancos, parasitariamente, debería emitir para rescatar la salud, para rescatar a la educación, rescatar la jubilación, los salarios y la obra pública. Estos son problemas súper elementales. Así Quiero es. adelantar dos cosas más. A ver, sí que tenemos que ir a la pausa, Daniel. Sí, Diga. te digo dos cositas más. Sí. Mira, está pautado ya, después de las elecciones, un tarifazo general y la devaluación de la moneda. Y no se puede tolerar más. El pueblo argentino no va a tolerar un ajuste sobre este ajuste. Te lo digo para que se tome nota, porque el pueblo argentino frente a este tipo de agresiones no se le puede permitir. Y el fondo ha impuesto que en el próximo Congreso que se constituya con los electos, tienen que votar una ley que convalide todos los acuerdos e imposiciones que el fondo le pone al Estado argentino en materia de reformar el sistema jubilatorio, elevando la edad, y la reforma laboral, imponiendo lo que hoy es ilegal, que es la precarización, la eliminación de la indemnización. Sí. Bueno, son ataques históricos a la clase trabajadora. Por todos estos motivos, porque nosotros estamos denunciándolo y vamos a luchar para impedirlo, es que hay que reforzar con el voto a Político Obrero. Gracias, Blanco, muy amable por la charla. Gracias a vos, Indalecio, y hasta la próxima.